La verdad que es un alto honor el poder estar acá, frente a Mónica, que le tengo un gran cariño de hace muchos años, frente a Mario Reichmann Farah, alma mater de esta jornada, en homenaje al amigo en común, a Pablito Gutiérrez también, que sé que ha colaborado muchísimo para que esto se lleve adelante. Y a todos ustedes, Laura Monte, que la acabo de ver acá también, hola Laura, en la cual no es fácil hablar, creo que todos lo hemos dicho, de Agustín. Tenemos algo en común, creo que todos somos amigos. Entonces, creería que ante la dificultad psicológica, psíquica, sentimental y de emociones que tenemos, seguramente su espíritu, que andará revoloteando por acá, su energía, según lo veamos, su gravitación, si creemos en el multiverso de la teoría de las burbujas, en alguna parte, creo que el maestro y amigo será benevolente en apreciar estas palabras que, como yo aprendí de don Dardo Pérez Gilú, mi maestro en Derecho Público, padre de mi coterráneo Alejandro Pérez Walde, la atención dura 45 minutos. Entonces, si sacamos la cuenta de las 9:30 a las 13:42, podemos ya tener una conclusión, que la atención es inversamente proporcional al tiempo. Es decir, que si de entrada son 45 y han pasado 4 horas, creería que me quedarían 7 u 8 minutos, haciendo una cuenta de la teoría de los dígitos oscilantes, el masomesómetro, 7 u 8 minutos que voy a tratar de ponerlo acá, porque más creo que no da. Bueno, el título que se me ocurrió, que se lo pasé a Pablito y luego a Mario, sería Conjeturas. ¿Qué pensaríamos nosotros sobre qué pensaría Agustín sobre algunas de las reformas del Decreto Ley 19549? Como toda obra humana, tiene luces y sombras, tiene aportes creo que muy importantes, porque recordemos que el Decreto Ley rige del año 72, es decir, que se han cumplido 52 años, sin ninguna reforma legal. Sí lo ha tenido la reglamentación, que, fíjense también los periodos, desde 1972, recién a Menem al 91, tuvo una reforma, el decreto 1883, y luego en Macri con el 894 en el 17. Entonces, tenemos en el decreto reglamentario 1972, 1991, 2017 y ahora el 695 de este año, que en realidad ha puesto y ha arreglado varias cosas. ¿Qué podemos decir respecto de la conjetura, pensando en Agustín, en las luces, podríamos decir? Prometo, como han dicho acá, no leer totalmente la ley bases, ninguno de los 654 artículos. Voy a ir específicamente a los que me parece que dentro del título segundo del capítulo tercero, que es el que se refiere a nuestro decreto ley 19549, podemos tenerlos como luces. Creo que la incorporación del artículo 1 bis es un gran avance. Y lo veo a Agustín redactándolo, porque hablar que ya son principios del procedimiento administrativo, la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena fe, la confianza legítima, quizá en este caso sería ayudado por Covielo, porque el maestro también y amigo también ha sido un machacador de la confianza legítima. La transparencia, la tutela administrativa efectiva, la simplificación administrativa y la buena administración, creo que ese artículo nomás primero bis ya tiene una luz importante dentro del nuevo texto legal.
La ley también ha extendido al doble, lo que hablamos recién, alguien dijo sobre los plazos de caducidad, de prescripción, etcétera, pero ha extendido al doble el plazo de todos los recursos. Reconsideración que tenía 10 tiene 20, y jerárquico y alzada, que tenían 15 tiene 30. Y hay una norma importante, que ningún recurso que agote la vía administrativa puede tener menos de 30 días. La instancia judicial ha ido al doble también. De los 90 días, estamos en 180 días hábiles judiciales. Si yo les cuento lo que tenemos en Mendoza. En Mendoza, una ley que ha tenido proyectos de reforma, pero nosotros tenemos para la acción procesal administrativa, que es como se llama en Mendoza la acción judicial, 30 días corridos. Corridos. Que cuando yo suelo dar eso en clase, le digo, chicos, corridos. Y le voy a preguntar en el examen, corridos. Porque si a usted le notifican el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, le va a estar venciendo el 28 de enero. Así que no vayan a Chile, ni vayan a Mar del Plata, van a tener que trabajar en el mes de enero. Entonces, hay una ampliación de los plazos, en esa visión y en ese equilibrio que buscaba Agustín entre la libertad y el poder, y decía, que también lo decía don Miguel Ángel Mejián, que nos iba a saludar a Mendoza, que entre la libertad y el poder son dos vectores en contra, como si fueran dos trenes que vienen en contra, que cuando uno se extiende, achica al otro, y cuando este avanza, achica al otro. Es decir, cuando avanza la libertad, se achica el poder, y cuando avanza el poder, se achica la libertad. Acá, en estos casos, se advierte que hay un espacio ganado respecto de la libertad, diría el amigo y maestro Agustín. Respecto a lo que hablaba acá el distinguido colega, también es muy importante la innecesariedad del agotamiento de la vía administrativa en algunos espacios concretos que determina la ley. Fundamentalmente empieza cuando se cuestiona la inconstitucionalidad de las leyes, en el tema del amparo. Aún en provincias se discute todavía el tema de las famosas vías paralelas del amparo. Laura Monti lo viene escribiendo hace muchos años sobre la innecesariedad después de la reforma del 94. Y cuando, que la mayoría de las veces creo que es así, puede ser o considerarse un ritualismo inútil. La consulta pública y las audiencias no vinculantes también que impone ahora la ley. Oportunidades que quizás se perdieron. Es una mirada, nos enseñaría Agustín, de sana crítica. En Mendoza tuve el honor de, con un conjunto de comprovincianos, conformar la comisión que le hizo una reforma a la ley de procedimiento administrativo, que también era el año 73, hace 2 o 3 años atrás. Y nosotros incorporamos en Mendoza el principio pro hominis. Es decir, en cualquier decisión de la administración que esté ahí en el gris entre restringir un poco o otorgar más, siempre hay que restringir menos y siempre hay que otorgar más, ante esa duda. ¿Pudo tenerlo? Quizá mejor, no lo tuvo. Pero quizá hubo un aporte que se perdió la oportunidad de hacer, que es la incorporación que hicimos en Mendoza y que creo que ya la jurisprudencia, aunque no esté legalmente, lo está determinando, que son cómo funciona el procedimiento administrativo respecto de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, este tema, es decir, la protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad, incluso en tema de plazos, de asistencia, etcétera, pudo ser quizá un aporte. Si bien se limitó el plazo de la denuncia de ilegitimidad a 180 días, pudo aclararse algunas cosas que también nos han quedado, Laura a lo mejor que maneja muy bien la jurisprudencia, por ahí como engorordo, no claras, que qué pasa si puedo haber aclarado, si delimitar las hipótesis de la vía judicial posterior, en el caso de un rechazo formal, pudo ahí tocarse un poquitito más respecto de las condiciones en el cual la denuncia es rechazada formalmente, si se abre o no la vía judicial. Y nosotros en Mendoza tratamos de dar un avance
en las famosas notificaciones del mes de enero, que suele hacer la administración, no sé por qué, pero por ahí, en el mes de enero, salen un montonazo de notificadores. Y en Mendoza, una vez, mira, estaba en Chile, entonces la protesta, mira, te acaban de notificar, venía a Mendoza a contestar el recurso. Pero no es tan sudamericano, porque yo recuerdo, hay un hermoso artículo de Eduardo García de Enterrías, lo ha leído acá Mario, que se llama Las notificaciones en agosto. El agosto de ellos es el enero nuestro. Así que se ve que en España también pasaba este tema. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito para ver si cumplo en los 7, 8 minutos. Estoy muy contento, como les decía, y agradecido por la justicia de este homenaje. Es un homenaje, yo creo, muy justo. Muchos sabemos que hay homenajes muchas veces que se efectúan por tradición. Hay otros homenajes que por ahí se hacen por compromiso. Hay otros homenajes que quizás se hacen por conveniencia. Otros homenajes que pueden hacerse a lo mejor hasta eufemísticamente. Y hay homenajes que se hacen por justicia. Este último es un homenaje por justicia. En 2 o 3 minutos les voy a contar un poco la visión nuestra desde Mendoza. ¿Cómo lo conocimos al maestro? Nosotros somos parte de una generación de mendocinos que nos gustó el derecho administrativo de que estábamos en la facultad, Alejandro Pérez Ugalde y el que habla, y cómo empezamos a formar las cátedras después, fines de la década del 70. ¿Y qué es lo que teníamos? Teníamos los libros de Agustín. Creo que el tratado iba por el tomo 3, por ahí, creo que era el tomo 3. Porque el día que yo conocí a Agustín Gordillo fue un 3 de septiembre de 1993. 3 de septiembre de 1993. Porque en Mendoza celebramos la ley de procedimiento administrativo anterior, era de 1973, esta que se modificó hace 3 años atrás. Entonces se hicieron unas jornadas en homenaje a los 20 años de la ley de Mendoza, que se cumplían en 1993. Aún recuerdo, muy fresco, como muy vívidamente, cuando lo fui a buscar a Agustín al aeropuerto. Me dio un abrazo de eso que da Agustín, como si me conociera personalmente de toda la vida. Y yo iba con mi tomo 3, que es acto administrativo, que es donde había estudiado, todo macheteado, todo, ya eran de las tapas, ya estaban que se descosen. Entonces le digo, maestro, me dedicaría este libro, me lo dedicó. Lo guardo. Después Mónica y la Fundación nos han mandado, no sé, vamos por la edición octava. Octava fue la que prologó en su momento Jorge Sáenz cuando hizo la descripción del año 2004. No sé si es por la 10ª ya. Bueno, pero yo guardo esa edición porque tiene la firma del maestro y amigo. Y me regaló en esa oportunidad la Administración Paralela, en italiano. Fácil de leer, uno no lo domina, pero muchas palabras los tengo porque veía entonces dice esto, opinión, esto gravemente, es decir, aquellas que no tenían dentro del contexto de los que hemos en alguna oportunidad estudiado italiano, pero no con profundidad, bueno, lo tengo todo con la traducción, así que todavía me enseñó a mejorar mi italiano en un léxico jurídico. Siempre nosotros dijimos en Mendoza que tuvimos una relación discipular a la distancia. Y por cierto, sus libros fueron los de cabecera, eran la bibliografía obligatoria. Y yo quiero rescatar la inmensa generosidad de Agustín. Ha sido muy generoso. Nosotros en el año 2003-2004 con la cátedra sacamos un libro que tuvo en su momento bastante auge, que es Contratos Administrativos. Y Agustín nos hizo un prólogo que yo lo leo y todavía no se lo creo. Porque digo, mira, Agustín, las cosas pareciera que estuviera hablando, no sé, de Jocerán, no sé, pero una cosa le digo, mira, Agustín, sos muy generoso. Yo quiero recalcarle esa virtud de la generosidad. En alguna oportunidad, en un pequeño homenaje que hizo hace mucho tiempo en Brasil, yo puse una frase que la traje acá. Dije, Gordillo fue un genio joven que empezó a brillar en la década del 60.
Con solo con 22, Agustín se recibió, corregime, a los 21, creo que era, a los 21 años. Entre los 22, 23 y 24 años, Agustín publica su primer libro en el año 62, Introducción al Derecho Administrativo. En el año 63, el acto administrativo, noción y nulidades, que acá es donde él toma esta teoría de las nulidades y los vicios administrativos, publicada en el famoso tomo 2 del Derecho, que lo copia la Ley de Mendoza. La Ley de Mendoza tiene todo un ejercicio hecho con esa, podríamos decir, ese cincel perfecto de saber dividir efectos, consecuencias, efectos, actos, la teoría de las nulidades de Agustín Gordillo y su definición. El artículo 28, una vez yo escribí algo, saqué la cuenta, está reiterado en 12 o 13 leyes de procedimientos administrativos provinciales, su definición de acto administrativo. Año 63, procedimientos y recursos administrativos. La importancia que tuvo ese libro antes de ser incorporado al tratado. En el 64, empresas del Estado. En el 66, derecho administrativo a la economía, parte general. Es decir, que entre los 22 y los 26, 27 años, escribió estos 4 libros fundamentales. Se ha dicho acá que Agustín fue un obsesivo por la excelencia, lo he compartido por su contracción al trabajo y su pensamiento crítico. Yo les quiero contar acá, ya brevemente, y con esto concluyo. También acá se ha formulado algo muy interesante, lo que eran esos emails de la cadena de contertulios, es decir, contertulios cibernéticos. Nosotros en Mendoza le habíamos puesto las Gordillos News. Entonces, estas Gordillos News, que llegaban y siempre él anunciaba algo distinto, algo interesante, una nueva obra, el último fallo. Nos enseñó cómo redactar un email. Yo me acuerdo que dice, mire, primero, salude, diga buenos días. No dice, mira tal cosa, no, salude. No escriba en mayúsculas. Dice, el mayúscula es como levantar la voz. Es decir, en la década del 90 Agustín nos enseñaba cómo redactar un email. Un fanático por las lenguas extranjeras, acá se ha dicho, realmente creo que uno de los pocos argentinos publicar en inglés como él lo manejaba, en italiano, en francés. Y me acuerdo que en esa época habían unos CD-ROMs que de una marca que se llamaba Rosetta Stone, que era cómo aprender inglés con los CD-ROM de Rosetta Stone, y después nos preguntaba, che, ¿compraron los Rosetta? Porque el genio de la excelencia, en una de las Gordillo News, al final, nos puso un ejercicio. Dijo, voy a darle un premio a aquel que me diga cuál es la última palabra, o no sé, las últimas palabras del hombre a la defensiva. El hombre a la defensiva, ese famoso artículo de Ortega y Gasset, cuando viene acá a la Argentina, entre 1924 al 27, 28, por ahí, los memoriosos tendrán la fecha, y Ortega se espanta, dice, decir, acá en Buenos Aires se cree en Alemania, dice, parece que uno camina por Berlín en ciertas normas y que nos creíamos, como dicen los chicos ahora, la última Coca-Cola del desierto. Bueno, medio se enojaron algunos acá por lo que había escrito Ortega. Bueno, entonces, en esa parte del hombre a la defensiva y otra parte, no me acuerdo si era el hombre de las Pampas, es decir, hay una palabra de las Pampas, bueno, tuve que partir a la Facultad de Filosofía y Letras porque justo esa obra no tenía para buscar las obras completas de Ortega y a ver si encontraba cuál era esa última letra o ese final de El hombre a la defensiva. Siempre muy profundo. Y nos decía, chicos, estudien. Recuerden lo que nos dijo Jacinto Benavente cuando vino a la Argentina. Ya estaba en el barco, dice, pero ya había zarpado y estaba ya medio lejos, es decir, no estuvo cerca cuando lo dijo. Y largó el teorema, es decir, ¿cuál es la única palabra que se puede escribir entre argentinos invirtiendo las letras? La única palabra que se puede escribir
en argentinos, invirtiendo en las letras, es ignorantes. Bueno, eso nos lo decía Agustín como diciendo, chicos, a ponerse las pilas. Bueno, por último, Jorge Sáenz, y lo remito porque quiero decir, él le hace un prólogo a esta primera edición del Tratado de Agustín que se efectúa en México, la primera edición que efectúa la hace la UNAM con la editorial Porrúa en el año 2004, que es la que se repite en el tomo 3 de la octava edición también del año 2004, donde dice, Jorge, hoy dijo esto y mucho más, por cierto, que fue un humano ejemplar, casi le voy a leer, un gran científico, un gran profesor y un gran ciudadano. Y fíjense lo que dijo Jorge Sáenz. Es un humano ejemplar, que es la condición primordial, por sus elecciones de conducta, que no son fáciles en una historia académica como la nuestra, que no ha estado exenta de venganzas, injusticias y egoísmos, muchas veces alentados por los vientos de fronda del sectarismo y la mala política. Agustín era un jugado y decía las cosas y se las aguantaba. Fue realmente un valiente. Fue un gran profesor que ha llegado a, decía Sáenz, a la categoría de maestro, porque el maestro es el que sabe sintetizar, el que sabe todo y lo dice con la simplicidad del maestro justamente. Sáenz nos decía que cuando uno empieza como ayudante o como meritorio, le dicen ahora, el meritorio o el ayudante dice más de lo que uno sabe citando autores de gran cantidad de segunda mano. En cambio, ya cuando el profesor es titular y dice lo que sabe, y la eminencia, el maestro, dice lo justo y lo necesario de aquello que se sabe adecuado a la circunstancia. Por último, lo cierro con esta frase, sí que es mía, que en el cual yo pienso que hemos recibido de Agustín un ejemplo de permanente honestidad intelectual, esa coordinación entre lo que se piensa y lo que se hace, en todos los aspectos. Y la enseñanza, una vez hablando con Agustín me dijo, mira, hay tres cosas importantes, que es la reflexión y la reflexión. 3 veces repitió lo importante. Y nosotros, en esa reflexión constante que nos ha quedado como legado, dice, aún entrenándola en la costosa tarea de traspasar el difícil umbral de mirarse en el espejo de uno para juzgarse a sí mismo. Agustín nos enseñó, y creo que esto es quizás su mayor legado, a saber competir, pero no con los demás, sino con nuestro propio espejo, que es la tarea más difícil. Muchas gracias.